Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados por conectarse el día de hoy. Cumpliendo con el itinerario, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. El día de hoy vamos a explorar las soluciones de cero exportaciones. Nos acompaña desde Solis el ingeniero Mauricio Rodríguez, que es encargado de ingeniero de servicios para América Latina, y también nos acompaña Jorge Ospina, manager de productos y servicios en Solis Colombia. Yo soy Stephanie Vélez, como les contaba previamente. Yo soy de Baiba, Colombia. Para los que no conocen a Baiba, somos distribuidores de sistemas fotovoltaicos y somos aliados estratégicos de todos los instaladores. Brindamos un amplio portafolio de servicios para realizar diferentes tipos de proyectos solares y también, por supuesto, contamos con todo el tema de apoyo técnico, de servicio de asesoría postventa, garantías, entre otras cosas. Bueno, vamos a darle inicio entonces a nuestro webinar. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud, la pueden ir consignando a través de nuestro chat y vamos a tener un espacio, por supuesto, de preguntas y respuestas en donde vamos a habilitar sus micrófonos y vamos a poder conocer un poco más sobre cuáles son las inquietudes que tienen. Adelante, nuestros compañeros de Solis. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Baiwa por este espacio. Como le indicaba Stephanie, la idea de hoy es exponer las soluciones de cero exportación para nuestros inversores Solis. Le doy la palabra a mi compañero Mauricio. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, ingeniero de servicio para Latinoamérica. Y pues muchas gracias por la introducción. Precisamente vamos a ver acerca de las soluciones de control de exportación que tenemos con inversores Solis. Gracias, Mauricio. Voy a empezar a proyectar. Ahí Bueno, confirmamos que ya estamos viendo la pantalla. Bueno, muchas gracias. Esta es como la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer una introducción de la compañía para los que no la conocen. Vamos a enfocarnos en la instalación y configuración básica de las soluciones de Zero Sport, que en resumen son tres. Unas para hacer control y monitoreo de exportación en un solo inversor y otro tipo de soluciones cuando tienes más de un inversor en tu instalación. El tema de monitoreo, que es supremamente importante, sobre todo en el tema del commissioning, para darnos cuenta el flujo de potencia y si el flujo de potencia obedece a la configuración y a los equipos que yo seleccioné y están trabajando, están en operación. Y vamos a tener al final un espacio para leer las preguntas que vayan saliendo del chat y dar las respuestas, aunque las pueden ir haciendo mientras se hace la intervención y se van respondiendo poco a poco. Algunas preguntas quedarán para responder después. Por ahí les pediremos su contacto para poder dar la respuesta lo más pronto posible después del webinar. Bueno, para los que nos conocen, nosotros en Occidente nos llamamos Solis Inverter. El nombre de la compañía en Asia es Jinglong Technologies. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa innovadora todo el tiempo. Los que han trabajado con nosotros ven el amplio catálogo que hay en inversores, control de exportación, soluciones de monitoreo ya híbridos, y eso obedece a que nos enfocamos siempre en atender la demanda desde el punto de vista técnico y regulatorio para que las soluciones de nosotros se puedan adaptar a los mercados. La empresa ya tiene 19 años, 18, 19 años en el mercado, no es una empresa nueva, dedicados desde un inicio a los inversores tipo string. Todos los equipos son probados antes de mandarse al cliente final. ¿Cuál es nuestro target? Pues prácticamente
Estamos abarcando todo desde el residencial, almacenamiento o baterías, el sector comercial e industrial y el gran escala, pues que está enfocado a las soluciones de utilities o a este tema de granjas solares. Tenemos presencia en toda Latinoamérica con un equipo comercial y con un equipo de servicio en español, con una plataforma de servicio para toda Latinoamérica, con un tiempo de respuesta de 8 horas. Estamos presentes todo el tiempo como los principales competidores obedeciendo a la calidad y al precio. Y nuestros equipos son bastante modulares, se instalan muy sencillo, son unos pasos que siempre son los mismos para cada procedimiento, que hacen mucho más fácil interactuar con ellos. Y las garantías, tenemos garantías completas de los equipos. Nosotros no reparamos equipos, las garantías son mano a mano para poder facilitar la continuidad y la confiabilidad de las instalaciones cuando se presenten. Bueno, entonces vamos a ver ya vamos a entrar en materia. Entonces, siempre que vayamos a seleccionar para dimensionar o que ya tengamos un equipo instalado, todos los distribuidores de nosotros tienen una tabla de compatibilidad y en nuestra página web también está, donde cada modelo de inversor de las familias Solis que tenemos, puedes revisar si las familias Solis o los modelos son compatibles con cada solución que tenemos para hacer control de exportación. Entonces, por ejemplo, las soluciones que hay para poder hacer control de exportación a un solo inversor son con Meter o solo con CT. Esas las vamos a ver más adelante. Y cuando quieras hacer control de exportación a más de un inversor, entonces ya pensamos en un EPM. Eso no quiere decir que en determinado momento, por disponibilidad comercial, no se puede hacer, se puede hacer control de exportación a un solo inversor con EPM, también se puede, pero principalmente las soluciones de EPM son cuando pienso en más de un inversor. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocar 6 juegos de CT en una sola cometida, porque es una sola cometida para un solo cliente con más de un inversor. Esa es como la razón técnica que hay. Entonces, siempre muy importante validar la compatibilidad del inversor con la solución que vayamos a implementar. ¿Listo? O si ya está operativo y recibimos los equipos, pues verificar que efectivamente ellos se vayan a hablar. ¿Listo? Entonces, esta lista de compatibilidad de inversores y de soluciones de Zero Sport, CT o Meter más CT o cualquiera de los 3 EPM, modelos de EPM que tenemos, lo pueden revisar aquí para que estén seguros de que esos equipos se van a hablar y van a hacer sus funciones. Está en la página la pueden consultar. Bueno, vamos ahora a hablar de las soluciones de exportación, de hacer control y monitoreo para un solo inversor. Entonces, la más básica que tenemos para inversores hasta de 10K residenciales en conexión split phase, o sea, con dos líneas de 110 o 220 fase, se hace con un CT. Entonces, este CT viene con el inversor debe ser un inversor City Type o un inversor tipo CT, y eso lo que hace es, de acuerdo a la configuración, si no quieres exportar nada a la red o quieres parcialmente hacer una exportación, el CT se instala. Ahorita vamos a ver cómo es la instalación, y él lo que va a hacer es un control, o sea, va a controlar el inversor para que no exporte a la red o exporte parcialmente. ¿Listo? Entonces, aquí hay que estar muy seguro de que el inversor te da tipo CT, que así lo haya pedido el distribuidor, que así te lo confirmen, y que tenga la compatibilidad que mencionamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, esto me va a permitir solo control. Si lo monitoreo, solamente voy a ver la campana de generación fotovoltaica. No voy a ver consumos de generación o de exportación. Esa es la limitante que tiene esta solución. Pero funciona para
cumplir por lo menos en Colombia con mientras se aprueba el proyecto por parte del operador de red. Es una solución válida. ¿Cuál es la conexión? Se hace una conexión de las dos fases, como es split phase, es una conexión de las dos fases en una normal, ¿cierto? El CT siempre apuntando hacia la red o hacia el medidor de energía del cliente, y se hace un contraloop que lo que permite es censar exportación en cualquiera de las dos líneas. Esta es la forma en que se conecta. Entonces, ya haciendo la conexión, ¿cuál es la configuración básica que debemos hacer? Esta ya es una foto de realmente cómo va el equipo, dónde va realmente el CT. ¿Sí? Si vamos a hacer monitoreo para la generación fotovoltaica, aquí insisto, solamente esta solución, aquí vas a ver generación fotovoltaica, no vas a ver consumo o exportación, pues aquí va con nuestras soluciones de los diferentes loggers que tenemos, ¿sí? Aquí están las entradas pues, de DC y la conexión a la red. Vamos a ver aquí un pequeño video de cómo dentro del menú podemos hacer estos 4 pasos, que es la configuración básica que debe tener el inversor para poder de que él sense las señales del CT para hacer este tipo de control de exportación. Entonces los voy a dejar aquí con el video. Entonces siempre entramos por información avanzada. Nos vamos hasta Mode Select o Internal Mode Select, y bajamos y escogemos Current Sensor, porque eso es lo que es con el equipo que estamos censando. Luego pasamos a City Ratio 1500:1 y vamos a escoger el Backflow Power, donde ajustamos la potencia que queremos hacer control de exportación. Si es 0, pues es 0. Si es otro valor, se puede ajustar. Y el fail-safe, que es una protección adicional por si, en este caso, se desconecta el CT por algún motivo, el inversor no vaya a exportar a la red, sino que quede en stand-by. Esos son los 4 pasos básicos cuando yo quiero hacer la configuración del inversor para que trabaje con un sensor de corriente. Siempre por internal EPM, no por external, siempre por internal EPM. External es para aplicaciones con EPM externo, que lo vamos a ver acá. Ok, y podemos tener una solución para, también se considera internal EPM, pero ya es una solución con meter type. ¿Listo? Esta solución que permite ya tener un medidor de energía en la cometida principal del cliente con 2 transformadores, cada uno para una fase. Al meter le llegan señales de voltaje, las 2 señales análogas de corriente. ¿Cuál es la diferencia con el City Type? Que como esto ya es un medidor de energía que está prendido todo el tiempo, las 7×24, va a estar censando consumo y exportación las 24 horas, los 7 días de la semana. Y aparte, hacer la función básica del control de exportación. Entonces es una solución más completa que la anterior, muy recomendada porque los clientes, y para el servicio y para los instaladores, es muy bueno estar verificando qué está pasando con la instalación que realicé, qué está pasando con ese mínimo de porcentaje de ahorro que yo le prometí al cliente bajo mi diseño. Sí, él lo va a ver, lo pueden ver ustedes y estar verificando que se esté cumpliendo. Entonces es muy importante, es una solución mucho más completa que la otra, más fácil de instalar, porque de todas maneras el contraloop del CT, si tienes un calibre muy elevado en la cometida principal, se puede dificultar. ¿Listo? Aparte de tener la ventaja del 7×24. La misma conexión para redes split phase o fase 220. ¿Cuál es la configuración inicial? Bueno, allí vemos una foto de la ubicación del meter, ¿sí? Ustedes si ven un inversor así que diga meter, pues ahí
ya intuyen que no es tipo CT, no les va a servir con CT, es un tipo meter. De todas maneras, siempre hay que apoyarse con el distribuidor para tener la seguridad de este tema si hay algún tipo de duda. Entonces, vamos a ponerles aquí un video donde están los pasos, cómo moverme en el menú para poder hacer la configuración en el inversor cuando el inversor va a trabajar con control de exportación con meter. Como siempre, vamos por Advanced Settings. Lo primero es habilitar la función de 24 horas, dejarla en Enable. Y luego entramos a Internal EPM. Primero vamos a hacer meter en load, que es el modo de trabajo. Luego el backflow power, que es la potencia de ajuste que queremos que exporte a la red. En este caso no se quiere exportar. Habilitar el failsafe. Bien. Y vamos a seleccionar el meter, porque puede ser meter trifásico o split phase. Esta es una solución. Ahí lo están seleccionando para split phase. ¿Listo? Esto es muy importante, no equivocarnos del meter. Algo que quiero hacer énfasis acá y que nos ha pasado con los distribuidores es que hay veces el failsafe empieza a alarmar. Alarma en los inversores, alarma aquí en este caso sería en el inversor. Hay que asegurarse de que las instalaciones queden con cable de comunicaciones, un cable de una categoría alta. Si colocamos cables que no tengan una calidad tan alta, los cables de comunicaciones a este niveles tan bajos de voltaje con corrientes tan bajas se vuelven antenas, sobre todo en el tema de los empalmes, que hay veces debemos hacer. Entonces, y cuando son largos recorridos, quedan sometidos a frecuencias que puedan haber por ruidos de máquinas, sobre todo en el sector industrial. Entonces hay que garantizar de que este cable de comunicaciones vaya aparte de las redes de AC y de una posible interferencia que haya en sitio. Y eso lo garantizamos con un cable de una categoría alta. Nos ha sucedido bastante en los procesos de commissioning. Muchas veces toca dejar deshabilitado esta función porque él no inhabilita el inversor. Lo que pasa es que si llega a perderse la comunicación, en este caso entre el meter y el inversor puede quedar sujeto a la exportación. Entonces, lo que se recomienda es colocar buenos cables de comunicación, buenas categorías y que vayan independientes de las líneas de potencia, que no vayan colgados ni pegados de una puntilla, que ya lo hemos visto. Deben ir instalados bajo la norma y de buena calidad. Bueno, ¿cómo es la instalación de este meter trifásico? Se instalan los 3 transformadores de corriente en la cometida principal. Aquí quiero hacer énfasis porque hay veces los conectan en una carga. Los conectan en una carga y eso hace que el inversor no trabaje, o sea, el inversor sí genera, pero él no va a tener una referencia exacta de lo que está pasando y vas a tener anomalías en la generación y por ende en las curvas de generación o consumo que tengas en SolidCloud. Entonces es muy importante que estos CTs estén ubicados en la cometida principal con la flecha mirando hacia la cometida o hacia el medidor de energía. De allí va las señales análogas de los 3 CTs y una señal RS485 al inversor. Es muy importante la ubicación de estos CTs. Una pregunta que nos hacen mucho es las distancias máximas. Entonces, esto es una señal de comunicación, ¿sí? Aparte de lo que mencioné ahora, que hay que tenerlo en cuenta, las señales de comunicación pueden extenderse, es decir, nosotros no recomendamos más de 60 metros, si mucho, ¿sí? Pero eso dependerá mucho del cable, del trazado, si está bien instalado. Este se puede extender, pero estas
estas distancias no deben estar idealmente entre 2 a 5 metros. ¿Listo? Si es un metraje mayor, deben consultar al distribuidor. ¿Por qué? Porque esta es una señal análoga que está sometida a pérdidas por IR cuadrado en la distancia. Entonces, incluso ni los operadores de red en Colombia permiten distancias grandes porque puede perderse información por ese fenómeno. Entonces, es muy importante cuando vayamos a ubicar o estemos en el diseño, saber las ubicaciones de estos equipos para tener unas distancias coherentes con el manual de instalación y con la ingeniería en general, que sepamos no se vaya a perder información valiosa o vaya a generar que los equipos no funcionen correctamente. Perdón, Listo. por aquí, Jorge, por aquí tenemos una pregunta que sería importante de pronto que tengamos en cuenta. ¿Cómo se debe configurar ese equipo de emitter? Y el que tiene los botones naranjados, indica Daniel Lozano. Ya, buena pregunta. Los meter son meter que se piden también a Solis, ¿cierto? No son marca propia, ¿sí? Pero estos meter ya vienen configurados desde fábrica. O sea, viene con un firmware que permite que tú hagas una conexión plug and play. Si el meter no te está funcionando, prácticamente hay que cambiarlo y lo que quiero aclarar ahí es que no hay que hacerle absolutamente nada. Tú puedes mover las flechas porque en los procesos de verificación es muy importante. Por ejemplo, que yo la potencia que esté viendo en Solis Cloud debe ser muy parecida, ¿sí? Cada 5 minutos en Solis Cloud a la que está aquí o la que yo tomo con los transformadores de corriente debe de ser a las voltajes, corrientes y potencia que están en el display. De resto, no hay que configurarle absolutamente nada más. Él debe funcionar apenas lo conecte. El tema de la relación de CT ya quedaría configurado. Nos preguntan por acá nuevamente. En este tipo de inversores que es trifásico, ahorita yo me devuelvo un momentico. En este tipo de inversores que son trifásicos, la relación de CTs se cuadra en el inversor. Mauro, eso no quedó en el menú, ¿cierto? Perdón, no, en este caso no se Ujú. configura. Ya viene, es plug and play. Igual para casos muy Ok, específicos, pues se revisa a detalle. ok, listo. Entonces ahí está la respuesta. El ratio de CTs, o sea, la señal que ya sale acá al inversor, la potencia que debe estar viendo en Solis Cloud tiene que ser la misma potencia de acá sin necesidad de ajustar ninguna relación de CT en el inversor. Y estos CTs también se los puede, bien, o sea, eso es un producto solo y se lo pueden pedir al distribuidor y van hasta el ratio máximo, está de 3000 a 5. ¿Listo? Bueno, entonces lo que vimos hasta el momento son soluciones de cero exportación para un solo inversor. Ya, si tenemos, como lo mencioné ahora, esta solución también podría servir para uno en caso de que tengamos una restricción técnica o sobre todo de disponibilidad comercial, pero lo ideal es que las soluciones de EPM, las que tenemos, ahora vamos a ver el Pro, que tiene una ventaja, una flexibilidad con respecto a los otros dos EPM que maneja Solis, que son el EPM 3.5G y el EPM Plus. eh, entonces ese control de exportación se puede hacer hasta 20 inversores y menos de 5 megas con el EPM 3.5G Pro. La flexibilidad que es muy importante es que este equipo sirve para redes split phase a 240 o para sistemas trifásicos en esos voltajes nominales, 220, 380 y 480. ¿Qué cambia y qué hay que indicar cuando estoy haciendo un diseño y le voy a pedir al distribuidor qué EPM necesito? Necesito indicarle si es un EPM para una red en split phase o trifásico. ¿Por qué? Porque el EPM 35G Pro siempre lleva Smart Meter externo, siempre lo lleva. Entonces, ese Smart Meter cambia de acuerdo a la necesidad de mi diseño. Entonces, siempre hay que especificar a qué red lo voy a conectar para poder de que se pida tipo split phase o con un meter trifásico.
tiene, pues, obviamente para poderse comunicar con los inversores y con la plataforma de monitoreo, tiene un protocolo Modbus RS485 y admite todos los loggers que se instalan acá, ahorita lo vamos a ver, los loggers para soluciones Wi-Fi, LAN y GPRS. Trabaja con LS2 y LS3. ¿Qué oportunidad comercial hay o qué aplicación es que yo con esto, si tengo un proyecto que sé que el operador de red se demora en entregármelo, porque es una regulación local, porque son procedimientos de ellos mismos, yo puedo entregarle al cliente antes de que ese proyecto salga aprobado, me cambien el medidor de energía, que en Colombia es mucho más crítico porque tenemos muchísimos operadores de red. Entonces, esta solución permite entregar antes de que me aprueben el proyecto al cliente y empezar a recibir ahorros, ¿cierto? Por parte del cliente del proyecto. ¿Qué puedo tener con eso? Un monitoreo global de la planta. O sea, con un solo logger yo puedo, instalado en el EPM, por ejemplo, puedo tener muchos inversores hasta 20 en una sola planta con un solo logger. ¿Listo? Lo otro, medición de consumo y generación, exportación, todo el tiempo lo vas a estar viendo en la aplicación Solis Cloud que ahora Mauricio nos va a mostrar. Y lo más básico es que es la control de potencia de los inversores. Entonces, es un producto que tiene una oportunidad comercial bastante importante, sobre todo en Colombia, muy marcado por los operadores de red. ¿Cuáles son los componentes en general del EPM? Está el CTE, perdón, el EPM. El EPM ahí recibe dos señales, una de los inversores en Daisy Chain, ¿listo? Pues puede recibir hasta 20, menor de 100 metros. Esta pregunta pues nos la hacen mucho. ¿Qué distancia? Normalmente no es una distancia que imponga Soli ni nada, es que en comunicaciones uno con cable UTP o cable de comunicaciones no puede ir más de 100 metros. Si tú piensas en más de 100 metros, eh, tienes que pensar en otro tipo de comunicaciones, inalámbrica o fibra óptica, y ya se complica el tema en términos económicos el proyecto. De ahí la señal de control o la señal de control de exportación viene del Smart Meter y el Smart Meter recibe la señal de los CTs. Igual que en el otro caso, siempre los CTs deben ir en la cometida principal y mirando las flechas hacia el medidor de energía. Siempre. No deben ir en las cargas a menos de que haya una aplicación especial, pero allí el EPM no va a funcionar bien. Y de allí con el logger o la antena, el stick S2, S3, lleva toda la información a nuestra plataforma Solis Cloud que pueden visualizar en la aplicación móvil o en un computador de escritorio. Ok. Entonces, esto ya lo habíamos indicado. Aquí es como la ampliación un poco más, o sea, eso nos permite, aparte de lo que ya había nombrado, hacer eficiencia energética, el control básico, se aplica a residenciales, C&I o gran escala, y el Pro, como yo lo había mencionado, aparte de otras dos soluciones, te da más flexibilidad, te da más posibilidades. Bueno, creo que aquí ya le doy la palabra a mi compañero Mauricio. Gracias, Jorge. Sí, por ahí aproveché para responder parte de las preguntitas que nos presentaron. Entonces vamos a continuar con el segundo bloque, que ya sería instalación y configuración básica. Nuevamente el recordatorio, siéntanse libres de dejar todas las preguntas que surjan en el transcurso de la presentación o del bloque anterior. Vamos a tomar un espacio al final de la presentación para resolverlas pues todos y extendernos en donde creamos prudente. Y si no, a la par, pues mi compañero Jorge va a estar respondiendo por ahí en el chat. Entonces, bien, continuemos entonces con la instalación y la configuración básica. Aquí vamos a partir, ya vimos parte de la información que sería
un solo inversor con su medidor inteligente o el Smart Meter para control de un solo inversor. Entonces ahora vamos a hablar acerca del EPM, que en este caso estamos hablando de el control externo y recapitulando, ¿no? Como bien lo comentó el ingeniero Jorge, pues bueno, aquí en este caso estamos hablando de un dispositivo externo que nos va a ayudar a controlar más de un inversor en nuestra instalación fotovoltaica, más de un inversor Solis exclusivamente. Entonces, a partir de este punto hay algo que nos gustaría, antes de partir, tener en claro, ¿no? Aquí tenemos que validar dos opciones o entender desde un principio la información acerca de cuál es el alcance del EPM. Primero hay que preguntarnos, ¿no? ¿La instalación está correcta? Ya validé el cableado, ya validé la instalación solar, ya validé que el inversor funciona todavía sin el control, que mis strings todo esté en polaridad correcta, mis conexiones en corriente alterna, la propia instalación del inversor para la disipación del calor. Entonces, todos estos puntos o todos estos aspectos de operación del inversor tenemos que tenerlos validados previamente porque aquí hay dos alcances, ¿no? Y hay dos puntos que de alguna manera tienen una ligera separación. Uno es mi sistema fotovoltaico, en este caso la operación del sistema, la conversión de potencia de corriente directa a corriente alterna, la energía solar. Y por otro lado tenemos lo que es el control del EPM o el alcance que tiene el EPM, que es la comunicación. En este caso, la comunicación del EPM de manera activa con los inversores, con sus sensores de corriente, lo que va a estar haciendo es darnos el control del sistema. ¿A qué queremos llegar con este punto? Que cuando hay un problema en la instalación, en muchos casos y en muchas ocasiones, la verdad no es ni broma ni mentira, pero en muchas ocasiones un fallo en el sistema luego se lo atribuyen en primera instancia al EPM. Cuando es una limitación de potencia, cuando es un problema directamente del inversor como falla de arco, se asume que el problema es el EPM. Y aquí hay que poner pues esta división, ¿no? El EPM es un control, es comunicación, y esto se va a limitar o va a controlar la potencia que tengamos en función de la instalación solar. Entonces, para esto debemos tener nuestro sistema fotovoltaico operando, instalado y configurado correctamente para que el control del EPM sea efectivo. Para llegar a estos puntos, pues bueno, tenemos más recursos, ¿no? Dentro de ellos tenemos manuales, tenemos estos entrenamientos que preparamos para ustedes, tenemos una lista de compatibilidad que bien la mencionó en un recorte el ingeniero Jorge al principio, donde podemos ver qué modelos de inversores que están disponibles actualmente en el mercado, comparado con nuestras líneas de producto del EPM, sea el EPM3 5G, sea el EPM3 5G Plus, sea el EPM3 5G Pro, que es el que vamos a hablar en esta sesión, pues bueno, es compatible en interacción con nuestros modelos de inversores, ¿no? Que, un pequeño spoiler, la mayoría de nuestros inversores actualmente disponibles en el mercado son compatibles con esta solución. Entonces, tenemos que considerar esto, conexiones, comunicación. Estos son los puntos que tenemos que asegurar antes de continuar, ¿no? Para asegurarnos de que la instalación esté correcta. Entonces, considerando esto y recapitulando nuevamente, pues bueno, consideraciones principales en la instalación. Validar la compatibilidad y las especificaciones del inversor que voy a utilizar con el EPM que voy a utilizar. Asegurarnos de cumplir con el manual de instalación de ambas partes o de ambos dispositivos. Que el sistema fotovoltaico sea funcional y operativo. Nuevamente, esto en este caso porque nos ha tocado casos donde se atribuye que el EPM está limitando un sistema o no está mitigando parte del consumo de la red porque hay un problema en el inversor, hay un problema de falla de arco, hay un problema de limitación por temperatura porque no se respetaron los espacios de ventilación, hay una alarma o un problema directamente en el inversor que se debe atender. Entonces, estos son algunos de los puntos que tenemos que asegurar para definir o para confirmar que el sistema fotovoltaico está funcional y operativo. Ahora, la instalación del EPM y sus conexiones adecuadas, recordemos, y lo comentó el ingeniero Jorge, estamos hablando de un sistema que trabaja con comunicación. En la línea de comunicación tenemos un voltaje y una corriente muy bajos, entonces hay que tratar las líneas de comunicación como lo que son, ¿no? Líneas de comunicación que son un cuidado ciertamente un poquito más especial, entonces estos cables de comunicación no se deben combinar con canalización de corriente alterna o de corriente directa. Bien, la configuración de los equipos, configurarlos correctamente. Ahorita vamos a ver una serie de pasos generales de qué tenemos que configurar
y posterior a esto, pues ya podemos iniciar o realizar algunas pruebas operativas, ¿no? del sistema. Una de las pruebas más habituales es en mi centro de cargas principales, que es donde va la alimentación a la cometida o de donde llega mi alimentación de la red. Pues bueno, la prueba más habitual es, en medida de lo posible, apagar todas las cargas, encender el sistema fotovoltaico controlado con el EPM, ya sincronizados los inversores a la red, claro, y bueno, podemos ir encendiendo cargas de nuestro centro de cargas para estar viendo que el control del EPM pues empiece a ser razonable, ¿no? O empiece a operar en función de estas demandas de energía. Entonces, validado todo esto, teniendo estas consideraciones, podemos pasar ya a la parte de consideraciones de instalación, ¿no? En Perdón, cuanto a la instalación del EPM, Mauricio, sí, discúlpame, por acá tenemos una dudita antes de que pases a la siguiente diapositiva. Jaime nos pregunta que si se necesita tener una certificación para la instalación del EPM Pro. gracias. No, para la instalación del EPM Pro no se requiere una certificación, digamos, siendo un poquito diferente a la instalación de un inversor híbrido. En este caso no se requiere una especificación, claro, solamente los alcances o las competencias laborales, ¿no? De tener conocimiento de instalación de electricidad, de estar en el sector, y en constante capacitación. Bien, Listo, gracias. gracias. Sí, bien. Las dudas que tengan, nuevamente, no duden en dejarlas en la caja de comentarios. Igual, al final de la presentación, vamos a hacer un espacio para responder todas las dudas que queden. Y si no, a la par, mi compañero, el ingeniero Jorge, está apoyando en responder algunas preguntas en el chat. Bien, en la instalación del EPM, pues bueno, en este caso el EPM Pro tiene que alimentarse en corriente alterna, lo vemos aquí en el puerto de grid, tiene que conectarse en la alimentación en corriente alterna, al igual que el medidor inteligente o el Smart Meter. Entonces, tienen que alimentarse por separado. El EPM es para la alimentación propia. Aquí en estos casos, si bien podría alimentarse con línea 1 y línea 2 únicamente, el riesgo que yo veo es que si hay un corte en una de estas dos líneas, el EPM prácticamente se va a apagar por completo. Si yo lo alimento completamente con sus tres líneas, el neutro en caso de ser aplicable y la puesta a tierra, por supuesto que la puesta a tierra debe ser obligatoria en todos los equipos, pues bueno, si yo tengo las tres líneas de corriente alterna alimentadas, si es un sistema trifásico, pues bueno, la ventaja aquí es que si una de las tres líneas se va o se corta, el EPM sigue encendido dándome esa información, ¿no? Por otro lado, un sistema split phase, pues bueno, se alimenta de su fase 1 y fase 2 únicamente, o línea 1 y línea 2. Entonces hay que considerar este apartado, ¿no? La comunicación del Smart Meter con los sensores de corriente instalados es lo que tenemos que considerar en la instalación. La comunicación del EPM y los inversores. En estos dos puntos, cosa importante que mencionamos, estamos hablando de comunicación, ¿sí? Entonces, en la instalación de la comunicación, que son simplemente dos cables, un positivo y un negativo, tenemos que asegurarnos 100% de que la polaridad esté correcta. Puede suceder que en el trayecto de la instalación en algún punto se invierta la polaridad y vamos a perder la comunicación en ese sentido. Nos va a arrojar errores de comunicación, nos va a arrojar falsas alarmas o simplemente, por ejemplo, con el medidor inteligente no nos va a arrojar información. Entonces, por eso tenemos que asegurarnos de todas estas partes de la instalación antes de pasar a las pruebas operativas. Y pues bueno, como paso 4 del EPM está la instalación de nuestra antena de monitoreo o data logger, que en este caso, en el siguiente bloque vamos a ver cuáles son las ventajas de tener el sistema de monitoreo, que a lo mejor si ya estamos envueltos en el sector, pues ya las conocemos, ¿no? Pero vamos a ver cómo aplica para un control de EPM externo. Entonces, en cuanto a la instalación del EPM, los aspectos importantes que les mencioné, y pues partiendo desde un principio, pues está ver el manual de instalación, ¿no? Siempre hay que referirnos al manual de instalación de los equipos. En este caso, el punto inicial importante que nos da es validar dentro de la caja del dispositivo que venga lo que incluye según el manual de instalación, que a grandes rasgos, pues bueno, principalmente el EPM debe estar integrado en la caja, su placa de montaje de instalación, el manual de instalación impreso, va a venir nuestros cables de comunicación en este sentido, los conectores, va a venir nuestro medidor inteligente y algunos otros accesorios, ¿no? Como los taquetes o en este caso los accesorios para el montaje de la placa, algunos tornillos para la fijación a la placa. Entonces, estos accesorios, pues, ¿qué debe de venir? Todo lo que nos marca el manual de instalación. Mauro, allí algo, ¿puedes volver un momentico?
por favor. Sí, Ya lo que nos preguntan mucho, sobre todo cuando van a hacer control de PM con residenciales, es cómo se conecta el RC485. Entonces, con el cable que dice RC485 que trae 5 piezas, LPM, con ese pueden traer de los inversores, pueden sacar la señal de los inversores para hacer el daisy chain. ¿Listo? Eso no lo preguntan mucho en el residencial porque no ven como en los inversores CNI, que hay puertos COM2 y COM3, que son puertos cableados de Bornera. Entonces es muy importante validar esas 5 piezas que les va a servir para hacer esa conexión en Daisy Chain desde los residenciales. Pero Mauro quería hacer esa, esa aclaración que pasa mucho por acá. totalmente Gracias. válido, Jorge. Muchas gracias. Sí, precisamente en este apartado que mencionas y que nos menciona el ingeniero Jorge, ahorita lo vamos a ver en un gráfico de a qué nos referimos, ¿no? Pero en sí los inversores residenciales, como bien lo mencionas, no tienen una terminal de comunicación independiente. Es el mismo puerto donde conectamos la antena de monitoreo. Bien. Ok. Vamos a verlo desde ese sentido, ¿no? Tenemos un diagrama de instalación. En este caso va a ser un EPM con el medidor inteligente split phase. Aquí hay que recordar, en este caso, desde su distribuidor, en este caso desde BayWa, hay que solicitar que el EPM se requiere en la solución split phase para que venga este medidor inteligente dentro de la caja. Si bien es un modelo de medidor un poquito conocido, que a lo mejor en algún caso puede llegar a pensar, ¿no? Lo consigo en otro lado, lo pido, no sé, en Alibaba, en Amazon, yo qué sé. Aquí el tema es que este medidor inteligente viene precalibrado, preconfigurado en compatibilidad directa con el EPM para que precisamente, y volviendo al tema que nos preguntaban, ¿no? De cómo configurar el City Ratio, pues en este caso es plug and play, es para que no tengan que hacer esa configuración. Entonces, con esa compatibilidad directa que ya existe, el medidor inteligente ya funciona con el EPM, configurándolo como split phase. Nos hemos topado con casos donde se ha instalado un medidor inteligente que si bien es el mismo modelo, se adquiere con otro fabricante, se adquiere por otra vía, que no es directamente con nuestro distribuidor y nuestro distribuidor lo adquiere con Solis y el medidor inteligente no es compatible. Por más que a veces requiera una configuración especial o una actualización del medidor inteligente, pues bueno, no son fabricados directamente por Solis y no tenemos alcance, ¿no? Entonces, para evitar precisamente tener una mala experiencia o demasiadas demoras o atrasos en llegar a una conclusión, pues tiene que adquirirse directamente para que esto venga dentro de la caja prácticamente. Ahora, en cuanto a la instalación, pues bueno, si vemos, el EPM es el dispositivo que va a regular mis inversores instalados. En este ejemplo práctico son 2 inversores residenciales. Entonces, en el puerto de comunicación, que es donde se conectaría mi antena de monitoreo, es donde voy a utilizar estos conectores que nos explicó el ingeniero Jorge, que son prácticamente, por aquí tengo uno a la vista. Prácticamente es este conector. No sé si se alcanza a ver por aquí por el filtro, pero es como si fuera un conector de la antena donde yo voy a tener 2 cables que son los que voy a tener que conectar en paralelo. Y estas conexiones de estos cables tienen que realizarse de la mejor manera. Soldarlos sería lo más práctico porque como es comunicación, vamos a evitar cualquier intermitencia. Entonces conecto en paralelo las comunicaciones, hago la configuración de que cada inversor tenga un set address o una dirección 0102. La del EPM se queda por default en 01. Y bueno, aquí ya hago la comunicación y la configuración. Y el esquema general, perdón, es que este medidor inteligente va a operar con los 2 sensores de corriente que van a venir incluidos. Estos sensores ya tienen un largo de cable definido, ya tienen unas terminales definidas, entonces la distancia que hay entre estos dos por el cable que contiene no se puede extender, ya viene previamente calibrado. Bien, ahora en el otro escenario tenemos un EPM en configuración con un sistema eléctrico trifásico, que sería con unos inversores CNI para este ejemplo práctico, ¿no? Entonces, si vemos los componentes que cambian, son precisamente el Smart Meter o el medidor inteligente y el sensor de corriente. En este punto, bueno, les mencionaba por ahí en el chat que si utilizamos el medidor inteligente
compatible con un solo inversor para usar el internal EPM, pues bueno, solamente tenemos dos capacidades de sensores de corriente, ¿no? Que en este caso, por aquí lo puse, es la de 150 amperes y 300 para esa aplicación. Ahora, para el EPM, este medidor que va a venir integrado, va a venir incluido en la caja del EPM, pues bueno, en este caso podemos utilizar más opciones de CTs o de sensores de corriente porque aquí nuestra capacidad va a variar. Y en este punto, la relación de transformación o el seed ratio sí lo voy a configurar desde el EPM. Sí hay una pantalla de configuración para seed ratio. Entonces, tenemos ya una tabla de compatibilidades. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, estos inversores sí tienen terminales independientes de comunicación RS485. Entonces, aquí sí puedo extender directamente con cableado sin necesidad de conectores adicionales. Ahí. Bien. Bueno, ahorita muestro la tablita de compatibilidad de los sensores de corriente para trifásicos. Entonces, en cuanto a la instalación, otro aspecto importante es realizar conexiones estables y lo más adecuadas, ¿no? En este caso es un ejemplo, fue una práctica que quisimos documentar como una mala práctica, porque si yo utilizo este tipo de cableado no canalizado, no debidamente instalado y además no considerando el tipo de cable que debería utilizar, pues bueno, esto en cualquier momento me va a dar un punto de falla, ¿no? Y aquí le voy a echar la culpa al EPM cuando es un tema de instalación. Entonces, por eso es importante que tengamos estas consideraciones de instalación. Este es otro ejemplo de un EPM instalado. Es otro modelo que no lleva el medidor inteligente externo, si lo vemos. Entonces, el punto es que la instalación debe estar debidamente señalizada, con el cableado adecuado, la instalación lo más fija posible, precisamente, pues bueno, creo que en este gabinete no vamos a tener una incidencia de que algo se desconecte de la nada, ¿no? Es lo que queremos evitar. Bien, en cuanto a los sensores de corriente, pues bueno, ya tenemos CTs que son compatibles directamente. Si observamos las especificaciones, pues bueno, tenemos en esta columna o en esta fila la corriente del lado del primario del sensor, es decir, la corriente máxima que admite, pero la salida va a salir transformada de 0 a 5 amperes. Esta es la señal o esta es la corriente dentro del rango que puede interpretar el EPM. No puedo utilizar un sensor de corriente que tenga una corriente menor a la salida, ni una corriente mayor, y desafortunadamente no podemos utilizar sensores de corriente tipo Rogowski o tipo flexibles, que la salida no es una salida de corriente, es una salida de voltaje en esos casos. Entonces, no sería el tipo de sensor compatible para el EPM. Tendría que ser específicamente con la salida de 0 a 5 amperes. Podemos basarnos en esta tabla de compatibilidad para solicitarlo a su distribuidor, pero para proyectos muy específicos, donde puedan o quieran adquirir el sensor de corriente con un tercero, se puede hacer siempre y cuando se cumpla con esta especificación que es una salida, de 5 amperes máximo. En caso de que exista alguna duda, que estén integrando algún proyecto, digo aquí recordemos, pues bueno, pueden apoyarse del equipo de Viva, pueden acercarse con el proyecto que tienen, pueden acercarse con los requerimientos que están buscando y en caso de que tengan un sensor externo que quieran utilizar o vaya, el sensor por parte de un tercero que quieran utilizar, en conjunto podemos validar que sea compatible para su aplicación. Bien, ahora, eso es en cuanto al tema de la instalación. En cuanto al tema de la configuración, son dos pasos. Primero, la configuración desde los inversores es la siguiente. En los inversores tenemos que asegurar o tenemos que configurar, mejor dicho, la dirección, que era lo que les mencionaba, ¿no? Si yo tengo 10 inversores instalados, configurados con un EPM, el inversor que es el primero que se conecta en comunicación con el EPM va a ser el 01. El siguiente que se va comunicando en la cadena Daisy Chain es el 02, 03 y así consecutivamente hasta llegar al 10. Esa configuración se la vamos a dar a cada uno de los inversores. Lo encontramos dentro de Settings o Ajustes y encontramos el segundo apartado que es Set Address. Y ahí vamos a poner 01, 02, 03 consecutivamente, ¿no? Ahora, desde otro punto, tenemos en la configuración avanzada, hay un apartado que vamos a encontrar estos menús. Internal EPM, que es el que vimos en el bloque anterior, y tenemos External EPM. En este caso, aquí vamos a ingresar, vamos a ponerle 5G y dentro de esto tenemos la opción de configurar o habilitar el failsafe, que esta función de failsafe lo que me va a permitir es que en caso de una pérdida de comunicación entre inversor o inversores con el EPM, va a limitar la potencia del inversor que pierda comunicación
para que no esté generando y exportando a la red. Evitamos tema de panelizaciones y es un tema más que nada de seguridad en la operación, ¿no? Esto es a criterio. Si hay ligerísimas intermitencias en la comunicación, se puede deshabilitar, pero la recomendación es que se mantenga activo. Ahora, en la configuración del EPM, pues bueno, recapitulando, lo que se hace es configurar la cantidad de inversores con las que va a trabajar el EPM, la potencia en este caso, cuánta potencia puedo yo inyectar a la red o cuál sería mi potencia de exportación. Si quiero limitar al 100%, es decir, no exportar nada, voy a ponerle aquí en 0 watts prácticamente, pero puedo hacer un ajuste, la potencia en watts, puedo limitar a exportar el 50%, el 30%, el 20%, lo que sea requerido en el proyecto. Vamos a seleccionar el modelo, el tipo de Smart Meter. En este caso nos va a aparecer como Tri-Phase o Split Phase. Y en el caso de Tri-Phase o trifásico, puedo configurar el CT Ratio y ponerle la relación de transformación de acuerdo con el sensor, ¿no? En este caso, la relación es dividiendo prácticamente la corriente del primario entre la corriente del secundario. Un ejemplo muy práctico, si yo tengo un CT de 1000 amperes, perdón, y la salida es de 5 amperes, en este caso lo que voy a dividir es 1000 entre 5, ay, no sé por qué salió raro, y pues prácticamente tendríamos 200 a 1, ¿no? Eso sería lo que hay que configurar. Ahora, tenemos que configurar la potencia o la capacidad en potencia de los inversores instalados. En este caso tomamos la potencia nominal del inversor, es decir, su potencia en AC, no la de DC, tiene que ser la de AC. Y por último, pero no menos importante, la selección del modo de trabajo con el que va a limitar la potencia este inversor, ¿no? Hay dos modos de trabajo principales, que sería uno, el modo promedio de toda la potencia, y por otra parte teníamos el modo que se limita a la fase mínima, ¿no? Entonces, toda esa parte de la información de la instalación, comisionamiento y si requieren información más detallada, en nuestro canal de YouTube tenemos un entrenamiento completo para el EPM Pro y no duden, ¿no? Una, referirse a los manuales de instalación y la otra, en caso de tener dudas o requerir asistencia, pueden acercarse al equipo de soporte técnico de Viva. Bien, ahora en cuanto al tema de monitoreo, con el EPM Pro, solamente estos dos modelos de data loggers actualmente son compatibles directamente, ¿no? Que son antenas de monitoreo desarrolladas por Solis directamente. Entonces, tenemos un modelo que está disponible tanto la versión Wi-Fi, que es la que tenemos de este lado, o la versión GPRS, que con una tarjeta SIM ya tenemos monitoreo activo. Y tenemos por otro lado la antena S2, que es una antena en un solo modelo que integra las dos funciones. Puede conectarse vía Wi-Fi o vía cable Ethernet o LAN. Entonces, esos son los dos modelos disponibles. En caso de que requieran o quieran aprender más información acerca de estas antenas, pues bueno, en nuestro canal de YouTube, nuevamente tiro el comercial, tenemos un entrenamiento avanzado de las antenas de monitoreo y su aplicación con Solis Cloud, ¿no? Tenemos dos entrenamientos, uno que es para plataforma, es el entrenamiento 1, completamente plataforma, registro, configuración, creación de plantas, resolución de problemas. Y por otro lado, este de antenas, ¿no? Cómo se configura cada modelo en específico, qué características comparten y la resolución de problemas. Bien, entonces, para este punto, lo importante que hay que destacar es que el EPM es el único dispositivo de mi planta con más inversores donde voy a poner la antena de monitoreo. Solamente aquí es donde la voy a instalar. Y con la comunicación con cable con los demás inversores es como voy a obtener la información de todos y cada uno, donde lo voy a poder visualizar desde Solis Cloud. Puedo hacerlo tanto en la página web, soliscloud.com, o puedo hacerlo desde la propia aplicación, disponible para iOS o para teléfonos Android, que la buscamos como Solis Cloud tal cual, ¿no? Entonces, la ventaja es que la plataforma no hace un cambio grotesco, digamos, en cuanto a lo que ves en el portal web contra el teléfono móvil. Realmente la vista es muy similar o muy, se asemeja demasiado en todos los parámetros que podemos visualizar. Entonces, ese es un punto importante y una ventaja, que no tenemos esas limitaciones. Por ejemplo, en el portal vamos a visualizar, en este caso, pues la ventaja de un EPM externo es que voy a poder tener monitoreo 24/7 de mi planta. Entonces, puedo visualizar cuál es la demanda en cargas durante las 24 horas del día, cuánto alimenta desde la red, que en este caso la alimentación de la red va a estar graficado como negativo. Cuando yo tenga exportación a la red, va a pasar al lado positivo, ¿no? Como lo vemos aquí. Y la operación del sistema fotovoltaico dentro de las horas sol. Esto lo vamos a ver con un gráfico de todo el día.
Y por otro lado, en cuanto ingresemos a la planta, cada 5 minutos se refresca la información actual, donde vamos a poder estar viendo cuál es el comportamiento actual, ¿no? Si estoy importando de la red, exportando y cuánto es lo que estoy demandando en cargas. La verdad es que tiene unas animaciones con unas flechitas que hace demasiado intuitivo entender cuál es el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces, este es un recorte desde la plataforma con estos dos apartados que les mencioné. En el punto donde nos acerquemos de cada reporte 5 minutal, voy a poder ver cuál es la información graficada, ¿no? Cuál es la potencia importada, exportada a la red, en potencia de cargas o en potencia solar. Para esto es muy importante que la antena de monitoreo esté correctamente instalada, configurada, que la red Wi-Fi tenga buen alcance o buena señal. Si lo hago con cable, que bueno, que también la comunicación sea efectiva. Y así como tendría la antena de monitoreo solo en el EPM, pues bueno, con eso bastaría para que pueda ver la información de la propia antena, la información directamente desde el EPM y además podré ver la información de cada uno de los inversores conectados, instalados y configurados en tiempo real. Entonces, con una sola antena puedo ver toda esta información detallada de todo el sistema y de cada uno de los dispositivos de manera independiente. Entonces, recordándoles, la tabla de compatibilidad la encuentran en nuestra página web, que sería www.solisinverters.com. En el apartado de servicio y soporte, vamos a ver una pestaña que dice descargas o descargar y vamos a encontrar el manual del equipo y ahí seleccionan Export Power Manager. Entonces, dentro de esto tenemos la opción de visualizar la lista de compatibilidades o asimismo también descargar el manual de instalación antes de que tengan el equipo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo este apartado que ya validamos, pues bueno, pasamos a la parte de preguntas y respuestas y este es el entrenamiento que les menciono, ¿no? Lo encuentran como webinar, solución de exportación con Solis EPM35G Pro. Entonces, ahí encuentran paso a paso capturas de pantalla de qué es lo que se configura en el EPM, en el inversor, más a detalle. Por si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy, pueden referirse a este entrenamiento completo y si en cambio, si esto no termina de complementar sus dudas, pues aquí es donde nos empezamos a acercar al equipo de soporte técnico, ¿no? Entonces, habiendo validado esto, los invitamos a que también tenemos un asistente de WhatsApp, es un chatbot automático que nosotros hemos cargado de información. Entonces, en este chat pueden encontrar manuales, fichas técnicas, dudas frecuentes, temas de monitoreo. Es mucha orientación para esas dudas que nos surgen día a día y a veces a deshoras, fuera de horas laborales o antes de horas laborales. Entonces, como es un chat automático, está activo 24/7. Pueden ustedes escribirle, simplemente escanear este código QR, le escriben hola y les va a desplegar el menú con toda la capacidad de información que tiene actualmente, ¿no? Ahorita regreso al QR. De antemano agradecemos su atención, haberse presentado a atender este webinar. Y pues bueno, dejo la pantalla. No sé si haya por ahí dudas que se falten de abordar. Si les parece, podemos levantar la mano entre los asistentes si todavía queda alguna duda y les habilitamos el micrófono cuando necesiten realizar una intervención. ¿Alguien tiene de pronto alguna inquietud? Por aquí había una en el chat. Se puede trabajar en inyección cero con un solo inversor trifásico, pero sin el smart meter. Ok, aquí depende del modelo del EPM. Bueno, nada más recapitulando la pregunta, inyección cero con un solo inversor trifásico, bueno, sin smart meter. Se puede limitar la exportación de manera fija o de manera, en el control del inversor, tenemos un control de la potencia de salida del 0 al 100%, ¿no? Sí podemos limitar la exportación fija para que el inversor solamente genere al 50, al 30, al 20%, pero esta no sería una limitación activa o no sería retroalimentada, ¿no? Entonces, en algún punto puede que corra el riesgo de que haya exportación. Si la potencia que va a generar el inversor es inferior a la que se demanda en cargas, no habría algún problema, pero si en algún punto estas cargas no están generando un consumo y el inversor genera esa potencia y se va a la red, es donde yo sí vería que se presenta un problema, ¿no? Jorge, no me vas a dejar mentir. Así es, sí, queda en función de una potencia fija y no tiene la función, el algoritmo del EPM, que es
ajústese a la carga y no deje exportar. Acá, si súbitamente baja la carga y queda inferior al setting que tú le diste de potencia en el inversor, va a exportar el excedente. Pues la respuesta es sí, pero no es una función, vas a tener mucho riesgo de exportar. Sí. Ahí hay otra, y la configuración del inversor con el meter, sí pueden... Ah, no, esto no es. Pues necesita repetida. Así ya le habíamos dado respuesta. No veo más preguntas por aquí, Estefan. ¿Tú ves por allá alguna pregunta? Bueno, por acá no tenemos preguntas en el chat y por el momento nadie ha levantado la mano. De igual forma, les recordamos que este mismo espacio va a quedar en nuestro canal de YouTube, entonces también podrán obtener toda la información que repasamos el día de hoy a través de ese medio. Ajá. Sí, Una yo, recomendación que... Dale, Mauro. perdón, nada más vi una pregunta aquí rápido que nos dejó Jaime. Es una pregunta que considero importante. ¿Los CT residencial o CNI vienen incluidos en la compra del EPM Pro según sea el caso? Bueno, aquí confirmar, el EPM Pro, si se adquiere con el medidor inteligente Split Phase, sí viene con los sensores incluidos, los sensores calibrados, que son máximo 200 amperes. Si utilizamos el EPM con el medidor trifásico, no vienen incluidos los CTs porque hay muchísima variable de corriente. Si es un solo inversor, si son dos, tres, dependiendo de la potencia. Aquí sí requiero instalar los sensores de corriente, digamos, seleccionarlos para el proyecto. Entonces, en este caso el trifásico no vienen incluidos. Y otra pregunta que veo de Jaime también, ¿cómo se alimenta el EPM en caso de una activación de backup en los sistemas híbridos en paralelo residenciales? Bueno, aquí hablamos de dos sistemas un poquito o dos productos diferentes, ¿no? Estamos hablando de un inversor híbrido que nos da un respaldo en el backup y hablamos de un EPM que nos va a ayudar a controlar la exportación a la red o va a ser un control de exportación. Entonces, el comportamiento del EPM va a ser directamente en la red, o en este caso del lado grid, y el comportamiento del inversor híbrido es, al tener una salida de backup, solamente va a operar con cargas críticas. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un corte de red, pues bueno, el EPM me va a graficar ceros, no voy a tener en algún punto alimentación del EPM, y los inversores van a tener la alarma de no grid porque interactúan con la red. En caso de un inversor híbrido, pues bueno, va a tener la alarma de que no hay red, pero va a estar dando alimentación en el sistema de backup o en la salida de backup, siempre y cuando tenga batería instalada, ¿no? Eso sería, tal vez, en cuanto a funcionamiento de sistemas híbridos, un tema tal vez para otra sesión o para alguno de los otros entrenamientos que tenemos preparados. Por acá tenemos a Daniel que tiene la mano levantada, tiene ya el micrófono habilitado por si quiere hacer su pregunta. Daniel Lozano, ahorita tenía la mano levantada, de pronto se le fue. Bueno, Daniel, ¿nos estás escuchando? Bueno. Bueno, yo quería hacer yo quería hacer una recomendación porque sé que en Colombia los commissioning de los EPM y de las soluciones con Meter y CT ha generado una buena demanda de servicios que ha atendido, en este caso, el equipo técnico, el equipo de servicio de Baigua Colombia, es que háganle una solicitud a Baigua hay un, una lista de chequeo de lo que nos deben mandar de evidencias cuando efectivamente ustedes hacen todo su procedimiento, lo validan la primera vez, validan que la segunda vez todo esté bien y si realmente no da flote y con el soporte de Baigua, porque sé que Baigua lo presta cuando cuando se estanca por alguna manera el proceso de puesta en marcha, solicítenle ese procedimiento para que lo tengan a la mano y sepan cuando ya no les funcionó qué evidencias enviar para cuando Santiago lo monte en nuestro portal de servicio Freshdesk, nosotros podamos dar eh, soluciones más, un diagnóstico preciso y evitar reproceso. Les podamos decir, bajo todas las evidencias que tú me mandaste, recomendamos que sean videos, tienes que hacer este pequeño ajuste o tienes que revisar este tema, ¿listo? Para evitar ese tipo de reprocesos. El equipo de servicio de Baiwa lo tiene, solicítenlo para que lo tengan dentro de su backup
técnico de Solis, para que sepan siempre si está en una zona alejada, no hay celular, bueno, no arrancó, pero yo ya sé qué mandarle al servicio de Baiwa para que Solis responda muy rápidamente. Se lo pueden pedir en este caso a Santiago. Quería hacerles esa recomendación para EPM y para Solis Cloud, porque se presentan problemas. Me arrancó el sistema, pero no lo veo en Solis Cloud. Como para el control de exportación es tan importante estar monitoreando el flujo de potencia que sea coherente, entonces hay esos dos procedimientos. El logger no me enganchó en Solis Cloud, o el EPM no, no permite el arranque del inversor, o está midiendo erróneamente. Entonces, para ambos hay un listado de evidencias que hay que aportar para dar un diagnóstico preciso y una solución más pronta. Se los recomiendo mucho para que lo tengan siempre en su agenda. Muchas gracias por la claridad, Jorge. Bueno, vamos a cerrar con una última pregunta que nos hace Sergio en el chat. En la tabla de compatibilidad dice que el inversor de 30K no es compatible con el meter y el CT. ¿Por qué sucede esto? En la tabla de compatibilidad no se incluye el inversor de 35, ni el de 50, ni el de 60. Tendríamos que ver qué modelo en específico es, porque de estas potencias creo que hay 2 o al menos 3 generaciones. Tenemos los 2G, bueno, estaban entre 2G y 4G, que son por ejemplo, el Solis 60K HB. Tenemos los actuales, trifásicos, que sería el 5G y el S5. Tendríamos que ver específicamente de qué modelo estamos hablando. Igual, Sergio, yo creo que a lo mejor sería un tema un poquito más en específico. Lo que podemos hacer es, por medio de su contacto de soporte técnico de Baiwa, que en este caso es con el ingeniero Santiago, nos pueden hacer llegar la consulta específica de qué modelos son, y pues con mucho gusto podemos ayudar en conjunto a darles esa respuesta. Así es. Por aquí les voy a poner el contacto de nuestro ingeniero, el correo electrónico, para que ustedes tengan entonces la posibilidad de escribirle a él. Permítanme un segundito, ya se... Gracias. Por ahí viendo otra de las preguntas, Jaime pregunta, aprovechando el espacio, ¿tendremos certificación en línea para los inversores S6 residenciales, los de 2.5 a 6 KS? De momento todavía no tenemos un plan, si bien la instalación, en este caso, pues en un inversor interconectado, afortunadamente no es tan compleja como con un inversor híbrido. Entonces lo que sí vamos a tener es material de entrenamiento, tal vez no una certificación en un principio, pero sí vamos a tener más material de entrenamiento para la configuración de estos modelos en específico. Eso sí lo que sí podemos adelantar. Lo que sí, invitarlos también a que estén pendientes de nuestras redes sociales, Solis Latam en Instagram, Facebook, en nuestro canal de YouTube, para cuando publiquemos o estemos gestionando algún entrenamiento a través de las redes también de nuestro equipo de Baiwa RE, para estar atentos a la información que vamos a tener para ustedes. Bueno, en el chat ya encuentran el correo electrónico de Santiago Torres, nuestro ingeniero de soporte en Baiwa Colombia. Bueno, agradecerle a todos los asistentes por el espacio. Recuerden que también en nuestras redes sociales vamos a estarles publicando. Generalmente hacemos webinars 2 veces a la semana de temas que sabemos que son muy importantes para ustedes, entonces los invitamos a estar también muy atentos de las novedades por ese medio, y a que puedan volver a ver este webinar las veces que consideren necesario a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho a Jorge y a Mauricio por el espacio, y a ustedes por asistir. Muchas gracias.